Hola, bellísimo público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo entre bastidores y micrófonos. Hoy día tenemos un nuevo live con otro nuevo invitado, pero en verdad todos mis invitados son grandes invitados, así que no se diga más. Bienvenido a todo el mundo que se va conectando a este live. Espero que la pasemos increíble, de manera que lo vamos a pasar bien. Le voy a mandar el mensaje a Antenor para que se conecte. Hola Axel, ¿cómo estás? Ahí está. Hola Rosa, ¿cómo estás? Bienvenido a todo el mundo que se va conectando. Neo, ¿cómo estás? Felipe, saludos Pipe. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Ahí llegó nuestro invitado, lo vamos a dejar ingresar, así que no se diga más. Ahí estamos, sobreviviendo. Jorge, bienvenido. Hoy día tenemos a Antenor Allende, director y dramaturgo chileno, así que... ¿En serio? Hola Iván, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Ahí está el tenor, así que lo vamos a dejar ingresar al tiro. A ver, te voy a mandar la invitación por el mensaje de interno, a ver si se logra. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Te lo envié por interno, a ver si logras ingresar por ahí. Bienvenido Ezequiel, tanto tiempo. Sí, un poquito. Ahí está. Hola, Hola Antenor, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. Oye Antenor, gracias por haber aceptado la invitación. Espero que la pasemos increíble. Sí, Al comienzo de mis lives siempre le doy la bienvenida al live. Pero tengo que dar algunos anuncios y empezamos la entrevista, ¿te parece? sí, obvio. Bueno, nos acompaña en todos nuestros lives SIDARTE, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Recuerda, si eres actor o actriz, acércate al Sindicato de Actores porque vas a tener una cantidad de beneficios que puedes obtener.
cómo ser parte del Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Toda la información la puedes encontrar en www.cidearte.cl y ahí está toda la información. O acercarte a las oficinas del Sindicato de Actores, que es Ernesto Pinto Lagarrille, en Barrio Bellavista. También está con nosotros Veterinarias Las Loicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, @loica.vet, y pide tu hora. Si quieres estudiar actuación realista o actuación frente a cámara, esta es tu oportunidad. Actores 3 te da la oportunidad de sacar la carrera en 2 años. Así que si quieres saber más detalles, los invito a seguir actores.3. También los invito a seguir La Casa del Actor. La Casa del Actor es una comunidad para actores y actrices que ayuda a que los actores tengamos empleo en el área audiovisual. Así que si quieres ser parte de La Casa del Actor, toda la información la puedes encontrar en La Casa del Actor-bajo. También está con nosotros Versátil Full Track. Si ustedes quieren comer unos ricos hot dogs del Versátil Full Track, lo puedes encontrar en Versátil Full Track en Instagram y ahí vas a encontrar todas las locaciones del Versátil Full Track. También los invito a seguir la Claqueta CL. La Claqueta CL son cursos frente a cámara dirigidos por Claudia Lavena, coach de actores y actrices de Mega. Bueno, Antenor, vuelvo a decirte muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al comienzo de mis lives siempre doy la oportunidad de que mis invitados se presenten, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Adelante. Perfecto. Bueno, yo ahora, tu invitación me pilló en el GAM. O sea, estábamos en el montaje de Game Mail, que estrenamos mañana, así que nada, muy emocionado por eso. Entonces, ahora quería fumar, así que me moví un poquito, me voy a apurar. Bueno, yo soy Antenor Allendez, ahora sí, encuentro un lugar, me voy a sentar. Soy Antenor Allendez, soy director, dramaturgo y actor. Eh, tengo experiencia ya en el mundo del teatro. Este es mi cuarto montaje, creo, ya de mi compañía. Sí, porque tenemos Nueva Zelanda, La Camila, eh, Keiko Fate, que en el fondo que es mi egreso, pero lo remontamos. Y ahora Gaming. ¿Qué más? Bueno, el núcleo de esta compañía lo conformamos con Álvaro Cisternas, que eh, es el productor, y la Rebeca, que es también directora artística, somos codirectores artísticos, y ella también es algo así como la primera actriz de la compañía, o sea que ella siempre va a estar en las obras de la compañía actuando. Ella es una muy buena actriz, entonces también es interesante cómo el hambre por hacer teatro aparece desde distintas áreas, ¿no? O sea, a mí obviamente también me encanta dirigir, pero la Rebeca, o sea, también me encanta actuar, a ella también le gusta dirigir, pero en el fondo nos vamos complementando desde las áreas que nos hiper mega apasionan. A ella le apasiona eh, la actuación, a mí me apasiona mucho la dirección y la escritura. Al Álvaro, bueno, no sé si le apasionará tanto la producción, pero lo hace muy bien. Si lo Y hace bien es porque, no, porque algo sí, quiere decir, ¿no? sí, 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 sí. Pero bueno, además es un gran actor. Es un gran actor que también es algo así como un actor que siempre va a estar considerado en los montajes de la Desideria. También es algo así como un primer actor en ese sentido. ¿Y qué más puedo contar de mí? Bueno, estudié en la Universidad Católica. eh, Llevo ya unos años egresado. eh, Mis referentes máximos son la Andreina Olivarí, el Guillermo Calderón. eh, Hay varios teatros que quiero mucho, entre ellos el Teatro Camilo Enrique, me siento como en mi casa, un lugar que también lo siento como parte de mi formación. Y más, eh, no sabría qué tanto más decir, la verdad. Creo que estoy un poco, que el camino del arte, como quién soy en el arte, no sé, soy una persona que le gusta mucho lo que hace, que estoy muy agradecido, o sea, vengo de un montaje. eh, es muy emocionante trabajar con gente que hace cosas que uno no sabe hacer,
y que hacen muy bien lo que hacen. Es que, entonces, Sí, yo ahora, y estoy totalmente de acuerdo de que cuando nosotros estudiamos teatro, estudiamos como para actuar, para estar en las tablas o estar en televisión o estar detrás del montaje o en el mismo montaje. Y es verdad lo que tú dices, como que cuando uno está en las tablas, lo único lo que dan ganas es de dar más hambre de seguir actuando. mm, sí, total. Y bueno, pues, y claro, a medida que también uno en ese mismo camino va avanzando, eh, ocurre algo interesante. Hoy no sé si escuchará mucho ruido, es el bar El Bajo, pero Un poquito, yo no me estoy tomando nada, yo solamente estoy tomando cigarro, cigarro. Eh, lo que va pasando es que uno también empieza a experimentar con otros lenguajes. Entonces, yo claro. ahora me metí en un tete, estamos así con lenguaje audiovisual, ¿cachai? En escena, estamos con una suerte de mapping también, estamos con un chico que también conoce mucho de sonido, estamos con headset también en escena, entonces, o sea, yo soy muy de teatro de texto, o lo que he hecho hasta ahora es mucho teatro de texto y dirección de actores más que algo así, por llamarlo como algo más contemporáneo. Claro. Entonces, ha sido toda una experiencia y nada, yo sigo sin cachar mucho de lo que ellos hacen, pero lo hacen muy bien. Entonces, se viene buena la obra, chicos. O sea, en pocas palabras, lo que tú estás replicando dentro de los actores y actrices se entiende dentro de la idea que tú tenías. Y eso es lo principal. O sea, si el director tiene una idea y los actores hacen otra cosa, es porque ahí no hay conexión. Mm, bueno, sí. Sí, y es verdad eso que tú dices, o sea, no siempre es fácil la comunicación con los actores y eso depende también como compañía, como uno ya se va con como uno ya va eh, entendiéndose en el mismo lenguaje. Y eso pasa también con los actores, que J-Mail es una obra que ya lleva unos 2 años, no de montaje, pero sí de proceso de creación, porque todo surge en el Festival de la Rebelión de las Voces, en la 14ª eh, versión del Festival de la Rebelión de las Voces de Santiago Off, que es como una especie de muestra de dramaturgia, pero del off, y que en el fondo, bueno, quedé seleccionado con el texto que no estaba terminado y busqué gente para interpretar la lectura dramatizada. Tuvimos como unas 2 semanas, la montamos y fue como, ah, ya sí, tenemos que hacer esto, no sé qué, ya hagámoslo, empezamos a buscar lugar y todo. Empezaron a salir otros proyectos, lo teníamos ahí como un poquito en pana, pero queríamos hacerlo. Y después salió el FETUM, del Festival de Teatro de la Universidad Mayor. Lo postulamos de nuevo a la lectura dramatizada. O sea, que hicimos un poquito de trampa porque la lectura dramatizada ya la teníamos hecha, pero no salía que la lectura dramatizada no podía ya estar más o menos hecha. Entonces la postulamos y bueno, ganamos y así nos ganamos el espacio en el Ciudad. Entonces todo eso en un espacio más o menos algo así como de 2 años, y ya hay una comprensión importante del texto y, y de la dirección también es harto texto, entonces de la dirección y la comprensión de las ideas. Y como ahora toca montar el texto desde lo audiovisual y todo, ha sido ese más yo diría que el desafío para mí como director y bueno, y para ellos soltar el papel y aprenderse el texto, que es mucho. Y de verdad ha sido sorprendente, son muy secos, muy secos. Yo creo que los textos en general, como que los textos de actuación, pueden ser algunos muy largos, pero cuando los actores y las actrices entienden lo que quiere llegar el director, todo está de la mano. Porque, por ejemplo, yo egresé el 2022 con la dirección de Claudio Di Girolamo con la obra Nadie, escrita por Flavia Rodriguez, ¿Ya? y ahí entendí ese concepto porque, claro, estudié
un año presencial, 2 años online por la pandemia y después me topé que egresaba, entonces fue como, Oh, sí, como un golpe así, como, como que pasaron los 2 años atrás, o sea, como que, claro. Actuación frente a cámara, literal. claro, fue todo el rato la actuación frente a cámara, porque tú en la clase eh, ya te enseñaban algunos que otras cosas de cómo decir el texto, pero era una hora y después te decían tienes que grabar el video, subirlo a YouTube y después me mandas el link para yo verlo en YouTube. Mm, Y después veíamos los ejercicios grabados y después entraba la retroalimentación y uno quedaba así como, ok. Y después me decían, Diego, nos vemos el mañana para ver las correcciones de tu video. Y yo así como, no, por favor. sí, qué complejo es, sí, sí. Yo también alcancé un poquito de tiempo online. eh, Duro, duro, sí, duro. Harta gente congeló también, me acuerdo, fue una época oscura para el teatro. De hecho, yo no vi teatro en esa época. O sea, fueron como años sin ver teatro, como 2 años, porque no puedo ver teatro. Hola. Para mí es que es como una especie de antítesis, haciendo una obra que ahora tiene audiovisual en escena. Pero es que una cosa nos lleva a la otra, porque yo he visto obras de teatro donde tienen algunos que otros eh, momentos en donde hay una cámara donde se proyecta una imagen y donde está ocurriendo las cosas y después se corta y después vuelve a lo teatral, entre comillas. Y eso está válido, o sea, yo siento de que eso quiere decir de que el teatro se está modernizando en cierto modo. Total, de hecho, No estoy diciendo que esté bien o mal, pero eso quiere decir de que el teatro se modifica, o sea, a las circunstancias que uno se está viviendo. Y no hay claro, que ser tan cavernícola, en cierto modo, aunque es más sí. fácil. Sí, sí, sí. Estoy súper de acuerdo con eso. De hecho, Gmail hace eso un poco, como que se cuestiona en sí mismo la representación y hace exactamente lo que tú decís. De hecho, hay grabación en escena, hay pregrabación en escena, y eso lo encuentro muy interesante. Lo que me costó mucho en pandemia fue ver como, no sé, una obra de teatro grabada como en un solo plano, ¿cachai? Como en un plano general, no sé, ¿cachai? Sé que no es el general, como que hay, pero la primera que vi fue como un rato así, después como que no pude, después me dio como pena, y después no quise, la verdad, seguir ahondando, y después supe que hay obras que fue súper interesante, el tema de que las obras por Zoom, que habían unas que funcionaban súper bien, una de hecho de la Claudia Di Girolamo con la Paula Zúñiga, que me enteré por ahí que había del Teatro C, parece que era. Pero sí, pues me las perdí de puro... No, es que no era como prejuicioso, es que era una época rara, pura. Es que, mira, si ya pasamos la mayor parte del tiempo frente a una cámara, Mm, uno ya no quería estar más pegado a esto. sí, ¿no? Como que un poco por ahí va. Como yo decía, no, claro, como, o sea, claro, de hecho me quedo con el bichito como, oh, debería haber visto una obra por Zoom, ¿cachai? Pero más o menos sigo opinando eso como de que, pucha, si voy a ver teatro, o sea, bacán en plataforma Escenix, y si a alguien le gusta, yo siempre voy a ser como partidario de que la gente vea teatro, por último, grabado, ¿cachai? Obvio, bacán, lo encuentro lo Es que máximo. yo siento que el teatro online, si bien hizo que el teatro se expandiera, no se centralizara tanto en Santiago, hizo de que se pudiera ver en distintas regiones simultáneamente, pero siento que fue una forma de hacer teatro, pero no era teatro propiamente tal.
es que no produce las cosas que produce el teatro, Ahora ¿cachai? la pregunta es, Inevitablemente, es otra cosita. claro, es como audiovisual, pero no es audiovisual, como que, Antenor, ya que estamos hablando de la pandemia, cuéntame cómo fue tu experiencia en el ámbito pandémico y si el teatro online es teatro o no es teatro, según tú. Y ahora que Bueno, estamos hablando del tema. claro, yo creo que el teatro online, yo creo que alcanzamos a hacer la distinción, po. Yo creo que el teatro que se produce en vivo, me parece que es teatro. Como que yo creo que tiene que ver con algo de lo en vivo, ¿cachai? Que me parece como la vertiginosidad teatral. Yo creo que la teatralidad tiene mucho que ver con el presente. Entonces, eso, sin mucho como citar a nadie, diría que es eso, ¿cachai? Como para mí. Entonces, claro, yo creo que eh, uno puede ver una obra de teatro pregrabada, más no sé si estás viendo teatro, ¿cachai? Estás viendo una obra de teatro pregrabada. Vinieron a bailar acá al lado. Y no me acuerdo el tiro. Y lo otro, para no perder el hilo, perdón, lo desordenado, yo a veces soy un poco así también, soy un poco light con mis cosas. Pero sí, quizás me debería haber conseguido un lugar. Es que acabamos de salir del teatro. Salimos a las 6:30, conversamos un ratito, porque dijimos ya que hora nos vamos mañana y todo el tema. Ay, acá tengo mejor iluminación. Y acá se escucha mejor, ¿no? Está Súper música bien. ya. Ya va. Bueno, entonces eso es lo que me pasa con el teatro online, que creo que lo podría dividir en estos dos. El teatro que ocurre en vivo, que me parece súper interesante, eh, ya sea grabado en distintos planos por una cámara que se mueva, que uno lo pueda ver, pero que esté ocurriendo en vivo, o por Zoom, que me encantaría verlo y que me da mucha lata de no lo perdido, versus el teatro pregrabado, que no es mi onda y yo creo que encuentro muy bacán lo que tú decías, como el rol de acercarlo a otros lados y todo. Hay mucha gente que por donde vive, no sé, pues de repente en las publicaciones de la Desideria o tal, eh, la gente escribe, pucha, me encantaría ir, pero vivo a... Y lo dicen, lo escriben, ¿cachai? Como, Sí, o, en o con- Serena o en Coquimbo o en Temuco, Osorno o claro, Valdivia o qué sé claro. yo. O incluso una de nuestras obras que se llama Nueva Zelanda, nos escribían chilenos en Nueva Zelanda. Nos decían, ¿Te pucha, das qué cuenta? lata. Y bueno, con respecto a la otra pregunta que era de en pandemia. Bueno, imagino que tiene que ver más o menos en el ámbito artístico. Claro. En pandemia eh, escribí mucho, mucho, mucho. Y fue interesante esa exploración escritural. Creo que aproveché de escribir las peores cosas que he escrito en mi vida. Así como en el sentido de que tú leí y decís, creo que esto es lo más malo que he leído en mi vida. Así como nunca he leído algo más fome, aburrido, inentendible. ¿Cachai? Eh, También escribí cosas muy personales, igual tiendo harto a escribir desde ahí, como desde mi experiencia personal, desde las cosas que me han pasado. Eh, Bien, pues, me considero una persona buena para la autoficción, como que le robo harto a la vida real. Y qué más, no sé, claro, como que uno tiene harto en la pandemia o harto tiempo para rumiar, entonces har- harto sobrepensar, harto desorden mental que en el papel uno lo ve y dice, wow, ¿cachai? Era otro, era otro momento, era una exploración bien desordenada, bien vertiginosa,
bien sin horizonte que está, que yo le agradezco. Yo creo que hay que pasar por ahí, ¿cachai? Es una especie de hoyo, es una oscuridad muy grande. Es bonito recordarla también. Creo que de alguna manera también se genera harto material o se reconoce o se conecta con harto material artístico. Y sonará muy utilitario, pero digo material artístico, me refiero, uno conecta harto con sus oscuridades, con sus luces, con sus diferentes aspectos, porque te encontráis, o sea, yo más encima vivía solo, eh, me entendí, entonces eh, obligado a mirarse. Pues. Y, y yo siempre fan de mirarme y mirarnos, así que nos miremos y por eso también fan del teatro y del teatro que se mira y que hace que nos miremos y no de, ¿cachai? Oye, Antenor, ¿y qué harías para que el teatro se descentralizara de Santiago? ¿Qué Ay, crees tú que le faltaría? bueno, lo que voy a decir es lo obvio y lamentablemente recursos, ¿cachai? Porque si tú me decís, vamos a hacer, vamos a incentivar que sea el mismo circuito teatral, teatral, perdón, eh, en eh, en todas las regiones, como el que está en Santiago, yo me voy de Santiago. ¿Cachai? Sin Yo pensarlo. sin pensarlo dos veces. O sea, ya pensaba en irme de Chile, pero la verdad es que no quiero hacerlo bueno, porque eh, a propósito de la pregunta quién soy, yo nací en México, entonces soy mexicano en cierto sentido y tengo pasaporte mexicano, entonces podría ir para allá, podría quedar y sabemos que los chilenos son buenos para vivir en México y surgir artísticamente, ¿no? Entonces podría ser el caso. Pero claro, pues no, la desideria, mis compañeros, ¿cachai? Mis amigos, el teatro más que nada es lo que me mantiene un poco acá. Las ganas de resistir un poco, las ganas que quedan, porque de a poco uno también se va hartando de tanta cosa, pero claro, al final yo creo que este tema de la descentralización, es que hay tantas cosas porque, no sé, yo por ejemplo eh, he hablado con las comunas, con distintas comunas, por ejemplo, para poner a disposición, no sé, pues, obras, pero que paguen, pero hacer alguna especie de convenio, ¿no? ¿Cachai? No que paguen 3 millones de pesos por una función, pero Ojalá fuera veamos, así. ¿cachai? Pero veamos a qué acuerdo llegamos, ¿cachai? Y las municipalidades con las que he hablado solo te prestan el espacio, Con suerte. ¿cachai? Y en el fondo es como que te miran con cara de, y eso que no, y eso que no todas las comunas lo hacen. Y es como, y te miran con cara como de, y lo hacemos porque sabemos que su trabajo vale. Y es como, sí, pero ¿sabéis qué? Por último, me podría intentar convencer diciéndome que, no sé, que nos vaya a conseguir un flete, que nos vaya a poner catering, y que, pero la verdad es que como que mientras no haya un mínimo, ¿cachai? Y el mínimo para mí es súper bajo, la verdad. Yo el año pasado estuve haciendo unos talleres de teatro en La Pincoya. No lo alumbré por ningún lado, la verdad. Como que más amigos lo sabían. Y iba nomás, iba los domingos en la mañana y le hacía clase a los cabros que iban para allá, ¿cachai? Y si unos cabros de la Pincoya estaban dispuestos a ir a una clase de teatro un domingo, yo también estoy dispuesto a ir a hacerles cosas. ¿Sí? Eh, y esa era mi retribución y no hacía mucho sentido. Pero mira, si te pones a analizar entre el teatro y... em, pongamos el teatro y la educación teatral.
¿Mm? Si bien en las universidades en general nos enseñan para estudiar teatro, claramente, pero nunca nos dicen, si te pones a analizar, nunca nos dicen, nos entregan el cartón, pero Ujú. jamás nos dicen, oye, la cosa está difícil, hay que golpear muchas puertas, se te van a cerrar muchas puertas, Ujú. eh, pero la vida es así, falla y error. Sí, pues, Nos entregan el diploma y nos dicen, muchas gracias por participar, hasta pronto. sí, pues, sí, o sea, Los y contactos se los guardan, se lo guardan y en el fondo, lamentablemente, las cosas funcionan eh, con del pituto. que, sí, pues con pituto, el que le cayó mejor, el que le cayó peor, no sé, pues. Yo no soy una persona particularmente eh, como así que tú digas, yo llego a la Universidad Católica y todo el mundo me ama, ¿cachai? Yo soy como un gallo más, tampoco diría que piolas, como que yo empecé a construir mi camino un poco más por fuera de la universidad, porque también, eh, pucha, no sé, pues como que yo sentía que no encajaba mucho y la gente empezó a ser compañía entre ellos y todo bien. Y la Rebeca, que sí la conocí en la universidad, nos sentíamos más o menos igual, estamos nosotros dos, después conocimos al Álvaro, que es de la Fernando González, y nos unimos, ¿cachai? Y después en Nueva Zelanda trabajamos con 10 actores que eran de 6 universidades distintas, ¿cachai? En Nueva Zelanda habían actores de lo Humanismo Cristiano, del Club de Teatro, de la Católica, de la Finis, de la Chile, de la Mayor, de seis universidades, ¿cachai? Y muy bacán, muy bacán, así todos como llevándonos muy bien, intentando también romper con esas lógicas, ¿no? Como, Es que si te pones a analizar, Antenor, que los profesores que te hacen clase en la Chile y en la Cato hacen clase en todas las otras universidades. yo siempre digo eso, hoy es que tengo amigos que me dicen como, o sea, yo de repente digo como, sí, bueno, como que incluso lo digo como con un poco de, porque yo no sé, pues, ¿cachai? O sea, yo voy a clase y al lado tengo una capilla y es una universidad, ¿por qué tendría que tener una capilla, ¿cachai? O por último, que tenga una capilla, una meca, una cuestión, para que tenga para todas las opciones, pero ¿por qué tiene que estar como, tiene que tener una religión mi universidad? O sea, que un colegio tenga una religión ya me parece problemático, pero que no. Ya, esto va a quedar grabado después. Sí, esto va a quedar en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Bueno, por la boca mal pez, chicos. Pero bueno, la cosa es que sí, pues yo también le digo de repente, de momento he escuchado ese comentario como, ay, sí, yo estudié en esta universidad, ay, qué hubiera dado yo, ay, que no sé qué. Y de verdad, porque lo encuentro una estupidez, ¿cachai? Yo digo, los mejores profes que he tenido en mi universidad también hacen clases de la tuya. Exacto. Por ejemplo, yo tuve a Jimmy Dacaret Y mi Taret es increíble, yo nunca he tenido clases con él, pero puros buenos comentarios, ¿cachai? y yo era de la UNIAC, cáchate. Sí, po. Y él también hace clases mío, y es un Sí, seco, y yo he visto sus obras, me encanta yo su lo tuve, obra. yo lo tuve de formato online y después fue mi comisión de examen. Esas fueron las dos opciones que lo vi. Y es un loco que también a nivel humano, político, muy interesante, muy bacán. Pero por eso te digo, así como los profesores de otra universidad, o sea, todos los profesores de teatro en general hacen clase en todas las escuelas de teatro. En la de Fernando González está Gonzalo Pinto. En la de Teatro Imagen está Sebastián Vila. O por ejemplo, no sé, pues, yo te podría decir,
A mí me hubiera encantado tener clases con la Claudia Di Girolamo. De verdad me hubiera encantado. Y ella no hace clases ni, ¿cachai? Es que al final el camino se lo hace uno, sí. Sí, pero Ay, mira, fíjate, yo tuve a Claudio Di Girolamo, pero tampoco dio como el pie para ayudarnos a surgir un poco más. claro, puede ser, pero O sea, mm, tienes, por ejemplo, los dos tenemos excelentes profes, pero ninguno empuja al otro para darle aliento, como decirle, oye, el camino es por acá, vente por acá, o qué sé yo. Como, felicitaciones, hasta luego. oye, tú hablabas eso de la casa del actor, me llama la atención. O sea, yo sé que no te estoy haciendo yo la entrevista a ti, pero solo para saber, quizás a grandes rasgos, no sé. Ya sí, te puedo explicar, pero antes vamos a leer el mensaje que dejó David 22 Enríquez. Dice, no tendría que ser un problema la educación, debería ser sin religión. Cuando estábamos hablando del tema de la Universidad Católica, de que tenía capilla y esas cosas. Bueno, ahora te explico lo de la Casa del Actor. La Casa del Actor es una comunidad para nosotros, pero que ayuda a que nosotros tengamos empleo en el área audiovisual, porque Ya. tú entenderás de que hay muchas castineras fraudulentas que tú dices, ya postulo por Facebook, hay un casting, y te dejas tus datos, tus fotos, tu teléfono, toda la opción. Después te llaman y te dicen, Antenor, felicitaciones, quedaste en el casting. Necesitamos que te presentes en tal calle a tal hora y tú llegas todo ilusionado porque quedaste seleccionado, qué sé yo, Mm, y te encuentras de que la productora te citó a una calle que sí existe, pero que la productora jamás existió. ¿y que te Entonces, asaltan o algo así? no notas, o sea, puede haber la posibilidad que te asalten, como está la otra probabilidad de que te citan a un lugar y si te ocurre algo o no te ocurre algo es porque es el juego de la viroca. Entonces Claro. la casa del actor filtra a las castineras que son reales. Mm, Entonces de repente te dicen, oye, ¿sabes qué? Postulé a un casting, pero me dijeron que era en esta locación y esta es la productora. ¿Hay alguno que haya trabajado en esta productora que me recomiende? Y ahí comienzan a dejar los mensajes como diciendo, ¿sabes qué? Yo he trabajado con esa productora y es legal, tiene todos los papeles al día, pagan a la hora que ellos corresponden pagar, son responsables, tienen buen catering, como hay otros que dicen, no, ¿sabes qué? Tuve una mala experiencia en esa productora y no la recomiendo a nadie. O sea, como que ahí mm, está la suerte de cada uno. O como otros que dicen, ¿sabes qué? Yo nunca he trabajado en esa productora y si es como nosotros pensamos que es como fraudulenta, te recomendamos a que no vayas o que te acompañe alguien. eh, qué buena, bacán, qué necesario, bacán. Yo creo que eso es una parte buena. Y la otra parte buena es que se pagan cuotas al momento de ingresar, Mm. que tampoco son tanto. Y puedes tener acceso a salas de ensayo y a un montón de otros beneficios. O sea, como que es muy completo. Tienen salas de ensayo, es una casa de verdad. Sí, Mira, sí que de verdad no cachaba tanto, o creo que lo había escuchado, pero de repente, no sé, quizá era una casa, pero quizá era un Instagram o una organización, no sé. bueno, yo tuve la oportunidad de ir a la casa del actor y créeme que sí, es efectivamente real. Buenísimo. Claro, créeme que no me citaron, no era una farsa. No era una farsa. De hecho, yo agendé la Buenísimo. entrevista. No, mentira. Claro. Pero es verdad, es muy completo.
recomendadísimo, pero se enfocan como más en el área audiovisual, como te venía diciendo, pero también tienen salas de ensayo para ensayar ciertas obras o qué sé yo. Buenísimo, Y es grande. bacán. Oye, Antenor, cuéntame, mira, nos desviamos un poco por la entrevista. Cuéntame, ¿cómo se lo tomó tu familia al momento de escoger esta bella profesión que nosotros amamos? ¿Tuviste el apoyo, no tuviste el apoyo? ¿Qué pasa ahí? Ya, caché que en la Universidad Católica, yo primero quería ser periodista, entonces por eso también soy bueno para las preguntas y también me voy como por las ramas y me interesa. Entonces, eh, lo que pasó inicialmente fue que eh, a mí no me alcanzó el puntaje para periodismo y por esto mismo, de cómo funcionan los contactos y todo, quise meterme a periodismo en la Católica. Eh, pero no me gustó mucho. No me gustó mucho, bueno, de hecho hay un ramo que se llama no ficción, que uno tiene que aprender a escribir no ficcionando las cosas como con una pretensión de objetividad, ¿cachai? Que en verdad no existe, te enseñan que la objetividad no existe, pero hay que intentar ser un poco más descriptivo, pero describir de manera interesante. Un buen periodista describe de manera interesante. Entonces, ¿qué hacía yo? Ficcionaba demasiado, como ocupando así, no sé, por metáforas y cosas así. Entonces, a veces me daban el comentario como de, estaba muy bonito lo que escribiste, pero no Pero es lo que no. estaba buscando, ¿cachai? Como, toma, un 2. Como, Como, gracias por eh, participar, te llamamos, no nos llames, claro, nosotros te llamamos, como que, claro, ¿cachai? Y bueno, la interna también, ver cómo funciona el periodismo en Chile, ver que al final la oportunidad era como formarme con generar una carrera en el periodismo cultural que en verdad hubiera sido como forzar algo que no era lo que yo quería, ¿cachai? Hubiera sido conformarme, forzando algo que es súper difícil, súper específico, ¿cachai? Y ahí pero me yo creo que encontré. conformarse es más fácil que irse por el otro camino. Es que para mí no, pues. Yo creo que por eso elijo el otro camino. Yo creo que para mí conformarme constituye una vida que es tan terrible, justifica mis ganas de dedicarme a esto, ¿cachai? Como que yo creo que uno al decidir dedicarse al mundo del teatro justifica el que no te vas a conformar con nada más, ¿cachai? O sea, tú dices ir más allá. Claro, decidiste ir más allá y tú también, ¿cachai? Y todas las personas, porque todos pudimos conformarnos, tú también pudiste, porque nadie nos puso en este problema, ¿cachai? No, solito nos embarcamos en esto. Sí, pues, Nadie nos empujó. ¿cachai? Entonces, eh, tal como tú decías, ¿cómo se lo tomó mi familia? Es esa la pregunta, porque ah, es, es que uno no se conformó habiendo finalmente estudiado, no sé, por ingeniería comercial, y al final Medicina, medicina, ¿cachai? O alguna carrera que tú sabes que te iba a dar plata, derecho. ¿cachai? Claro. Y hasta cierto punto, o sea, hubiera visto Nueva Zelanda, habla de todo eso, ¿cachai? Un día ya nada, y uno de los personajes dice, por último, podría haber sido artista, podría ser pobre haciendo lo que me gusta. Pero mira, fíjate que en Nueva Zelanda ocurre como la mirada, yo no sé, nunca he ido a Nueva Zelanda, pero me imagino que en otros países europeos el arte se valora un poco más de lo que se ve acá en Chile. Sí, Hasta en Argentina se valora un poco más. sí, tal cual. Es que, bueno, la valoración del arte también tiene mucho que ver con la democracia. Y acá México también estamos, tiene su historia, así que no, sí, pues, sí, pero eh,
hay países que evolucionan más rápido que otros. Yo creo que más que la evolución es como hacer que la gente enganche. Sí, y ahí yo creo que también sí. O sea, claro, hay políticas culturales y todo, pero al mismo tiempo, claro, tenemos que encontrar la manera de justificar también. Que Porque, por se, ejemplo, sí, yo como profesor estoy de muy de talleres de acuerdo. teatro en un colegio, Sí. yo, aparte de dirigir a niños de 8 a 10 años, escribo las obras. Mm. Entonces, también voy escribiendo las obras según eh, la problemática que se vaya ocasionando en este año. Por ejemplo, el año pasado había una cantidad de bullying nivel Dios que se estaba ocurriendo en el colegio. Mm. Entonces me pidieron que por favor las obras fueran basadas en no al bullying. Ya, Y yo ya tenía más o menos vista cómo iba a ser la obra, pero tuve que cambiar todo el contexto. claro, sí, pues, Pero aún sí. así funcionó. Ahora, si les dejó alguna enseñanza a los niños, no lo sé. Esperemos que sí. Es que yo Pero ya creo que, llevo cuatro claro, años haciendo clase, o sea, es como pensar, claro, o sea, si ya hay 4 años haciendo clases por algo también. Y, o sea, es porque si te pones a analizar como actor de teleserie, me puedo morir esperando a que me llamen. no, O puedo tener el golpe de suerte porque he participado también de extra. Entonces, pero extra te llama para estar todo un día en un set por 25.000 pesos. si algún día escribo y dirijo una película, te voy a llamar a actuar, te lo juro. Maravilloso, fantástico. Yo con De mucho verdad, gusto. de verdad, te lo juro. No sé si personaje principal depende, pero Mientras no sea un extra, no, habría que ver bien qué. ya vos. Porque Si si te quiero pones a meterme en el analizar, mundo audiovisual me interesa mucho. a los extras los tienen de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y de repente tú ves la escena, lo diste todo lo que pudiste dar y apareces 2 minutos. Sí, pues, así es la cosa. Está todo muy reservado para los de siempre. ¿Sí? Eh, Así funciona, pues. Bueno, pero con respecto a lo Mira, que ahí dice David, mencionaba, convencer el árbol número 5. tal cual. Eh, con respecto a lo que mencionabas acerca de eh, que a la gente le haga sentido, eso me parece demasiado interesante, porque creo que hay que acercar el teatro a las personas. Creo que también eso se vincula a la pregunta que hiciste antes, como de cómo podemos descentralizar el teatro. Creo que primero el teatro se puede descentralizar a nivel temático, a nivel sensible, ¿cachai? Eh, no sé, que no, de nuevo, o sea, también como lo que tú hablas, no se trata de bien o mal, pero sí me pasa un poco, bueno, ya te habréis dado cuenta, a mí de repente me cuesta ser un poquito formal y eso también se traspasa a mis obras, entonces yo muy abiertamente siempre digo, a mí me gusta entretener a la gente, ¿cachai? Yo creo que la gente tiene que ir al teatro a entretenerse. A mí la entretención me parece muy importante, ¿cachai? Y hay alguien que puede llegar y te dice, ah, eso me parece muy superficial que partáis desde ahí y todo. A mí me da lo mismo, ¿cachai? Y si lo pensáis, ¿quién más pensaba eso? Brecht, lo pensaba Shakespeare, ¿cachai? Como, en fin. Grandes referentes, o sea, no pesque lagarto chico. Entonces, no es que evidentemente no me estoy comparando con ellos, solamente digo, No, pero mira, si te tiene pones a mucho analizar, sentido, ¿cachai? yo Como, creo que el teatro en general debería ser un poco más, eh,
No estoy diciendo que sea más comedia, pero sí, porque la vida de por sí ya es difícil. Entonces, si tú vas a encajar o vas a hacer el llamado a la gente a ver una obra de teatro donde la obra de principio a fin es pura tragedia, tragedia, tragedia y después muerte, 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 el público va a salir todo bajoneado y obviamente no le va a recomendar la obra a nadie. Yo creo que la obra tiene que tener la capacidad de ser, De poder jugar con las emociones. de poder tener un recorrido emocional, sí, po, ¿cachai? Como de, porque al final puro atado o pura risa no significa nada. Es como ya esto, ¿cachai? La profundidad, no hay un mensaje porque no hay complejidad. Claro, La claro que complejidad sí. está en el recorrido. Cállate. Te salió ¿Cachai? mejor que a mí. Eh, Oye, Antenor, cuéntame, ¿cómo fue tu acercamiento con la dramaturgia? Mi acercamiento con la dramaturgia, a ver, mi acercamiento con la dramaturgia empezó en mis notas del teléfono. Eh, no, no en mis notas del teléfono, empezó como divagando, escribiendo cosas sin entender mucho desde que soy chico, escribiendo como de manera un poco ininterrumpida, en el sentido como de muy recurrente de la conciencia. No sé por qué lo hacía, no sé en qué momento lo hacía, pero lo hacía mucho. Y después me empezó a pasar que a momentos, ponte tú, eh, alguien me hablaba de algo que me parecía muy interesante o alguien estaba hablando de algo muy interesante y eso me estimulaba. Y ahí en las notas de mi teléfono, por ejemplo, me ponía a escribir mucho. O, o también antes de las notas del teléfono, la nota del teléfono fue después, porque antes de las notas del teléfono, me acordé de las notas del teléfono porque es algo que sigo haciendo hasta el día de hoy. Pero antes de las notas del teléfono, fueron esos cuadernitos chicos de notas, Un clásico, ¿cachai? que lo Como dan en tipo las como, universidades también. claro, pero también, no sé, como de tienditas chicas, claro, también como de esos como de las muestras de universidades, claro, Sí. comunidad, ¿cachai? Sí, total. Eh, y que claro, y de repente uno va, no sé, y un día digo, ya voy a empezar a escribir las cosas que me parecen interesantes. Y empiezo a escribir y escribir, y ay, me obsesiono, y ay, se me olvida y algo, escribo, ay, se me olvida escribir eso, y ay, entré en un círculo obsesivo. Y eso, yo soy como obsesivo, las cosas me obsesionan. ¿Sí? O de repente cuando tú apoyas la cabeza en la almohada y tú dices, ya escribí todo lo que tenía que escribir y de repente se te cruza una idea y tú dices, esto lo tengo que anotar porque al otro día se me va a olvidar. Ay, ¿a ti te pasa eso? Todo el rato. A mí me pasa eso, sí, también me pasa. Por eso ocupo un WhatsApp aparte porque yo no ocupo las notas del celular, no las sé ocupar. Entonces lo Ocupaba que el hago, WhatsApp yo, el así, que... y escribo todo. Sí, sí, sí. Oye, Sí. aquí hay un comentario de David, dice, ¿recuerdas la primera obra que vistes? Eh, sí, la recuerdo muy bien. Eh, la primera obra que vi fue La Vuelta al Mundo en 80 días. Un Y clásico. sí, y era un musical. Y, o sea, yo creo que debo haber visto un par de obras antes, no sé, pero esa obra me marcó mucho, me marcó mucho. No sé si yo soy particularmente fan o no fan de los musicales, ¿eh? No sé, todavía no lo sé. Pero ese musical como que encontré que tenían poquitas cosas, tenían iluminación y todo, y aún así me lograron hacer sentir tantas cosas, ¿sí? Puse mucha atención, los cuerpos, eh, se movían de una forma tan interesante que hoy en día puedo verbalizarla, ¿cachai? Como
estoy verbalizando cosas que sintió un niño de 9 años, 8 años, ¿sí? Eh, que me acuerdo haber sentido, si te verbalizo lo que debo haber sentido ahí, como estas personas son como ángeles, tienen como un superpoder, como, ¿qué onda? Porque como ellos pueden hacer cosas que el resto no puede, ¿cachai? Mm, Estoy viendo algo que nunca pensé que iba a ver en mi vida. Estoy viendo algo muy, muy interesante, algo superior, ¿cachai? No es que hoy en día piense que lo que hago yo o lo que hacen mis compañeros es eso, ¿cachai? No es que yo diga, estamos haciendo un arte superior. No, pero es lo que pensé en su momento, porque yo decía, lo que piensa la gente, ¿cachai? Como que uno no ve el proceso de ensayo, uno no ve que es más pega que la mierda, ¿cachai? Como uno no ve No, ves que, solamente el resultado. ¿cachai? Entonces uno como que no ve los meses y miles de días y miles de horas de ensayo, uno ve un resultado genial. Entonces, Y no solamente los días de ensayo, también la parte de la escritura. O sí, sea, por pues, ejemplo, escribir una obra para 12 personas, entre comillas 12, sí, pues, ¿cachai? es Entonces, medio leseo. sí. Yo el año pasado Y, escribí una obra para 35 niños. y eran 35 personajes o había un juego o Eran algo así. 35 personajes. Wow. ¿Y cuánto duraba la Entonces, obra? no es que tenía lapsos. Como Wow. eran mitos y leyendas, entonces Ah, qué interesante. lo fui como mezclando, pero con el mismo objetivo que era enseñar a no hacer bullying o no hacer las malas acciones Claro. y a aprender a respetarse. Entonces, todo fue basado a esa reflexión, a esa reflexión final. Entonces, Ujú. la obra después termina como, por ejemplo, se presentaron los niños de quinto a octavo. Oh, ese no fue. Que se nos ha caído. Bueno, apreté algo sin querer. Yo dije, oh, se nos ha caído. Volví al mismo live, ¿cierto? ¿Está todo bien? Sí, el Ya, qué mismo. bueno. ¿Qué Como te susto? venía diciendo, ¿dónde te quedaste? Eh, Ah, como eran 35 niños, sí, sí, entonces lo hice participar en distintas mitos y leyendas. siempre. Y al final aparecían los de tercero básico, Ah, cuando uno decía, ¿y ahora qué opción les parece mejor? Porque habían tres obras y al final hacen esa reflexión y llega un niño de tercero y hace el quiebre total. Dice, nosotros también tenemos algo que decir. Y muestran la propuesta del tercero básico. ah, Y ahí después dicen, ahora sí, ¿qué propuesta les parecería mejor? mm, Como, ¿alguien más quiere? claro. Muy brechtiano. Sí. Y fue Qué muy bueno. lúdico donde los niños bailaban, hacían una coreografía, no cantaron, pero porque no alcancé, pero Ah, qué hubiese sido bueno. tan, habría alcanzado a agarrar baile, canto y actuación a través Sí, de los juegos y dinámicas que le hago normalmente. sí. Ahora también estoy haciendo un taller en el que estoy trabajando con adultos mayores y también Donde un poquito en este mismo espíritu como de encontrar la problemática, terminamos hablando de la tecnología. Y son varias mujeres, pues entonces es una obra entre comillas fragmentaria en la que como son varias mujeres y hay algunas que son más jóvenes, las mujeres que son más jóvenes ocupan este rol un poco como de
medias como secretarias o que también son como asistentes virtuales y todo el tema, porque a estos adultos mayores les cuesta mucho el tema del QR, la tecnología, ¿cachai? Entonces, es una mujer adulta mayor que le ocurren muchos atados por el tema de la tecnología, ¿cachai? Entonces no saben cómo manejarse con el QR, con las compras por internet y ese tipo de cosas. Entonces tiene un día muy malo y en el fondo va a un restaurante, está en el registro civil, ¿cachai? Va al banco, pide algo por internet, quiere comer algo, quiere comprar algo en la feria y no puede. eh, y es el mismo día y tiene el recorrido, pero es el mismo personaje, pero en cada escena lo interpreta una actriz distinta que tiene, no sé, Claro. po, el mismo peinado, el mismo gorro, ponte tú, los mismos lentes de sol, por decirte algo. Y, y claro, pues actúan todas y en el fondo se matan de la risa porque son los problemas que tienen ellos y la obra está escrita a partir de los problemas que ellos me contaron que tenían, que en el fondo Exacto. eh, fueron a un restaurante, uno fue a un restaurante y pidió una carta física y le De dijeron, no, solo QR. código QR. Dijo, ¿cómo no van a tener una carta física si solamente hay una? Y había una fila de espera para la carta física, entonces habían 4 personas en la fila, en la lista de espera para la carta física, ¿cachai? Como, qué tontera, ¿cachai? Como, Sí, es como lo que pasa cuando tú cargas la VIP por internet ¿mm? y después la tienes que pasar por el tótem para que te... Oh, no tiene sentido, ¿cachai? Entonces, ¿para qué hiciste ese trámite? Como, ¿para qué cargo por Es, internet si al final tengo que pasar o, por la caja de mí? o cuando compras algo por internet y solamente hay con retiro en los locales. Entonces Eh, tú compras por internet, pero tienes que ir al otro día al Costanera Center a buscar el paquete y te lo sí. entregan como en una caja envuelta con otra bolsa, con otra bolsa, con otra bolsa y cuando tú llegas es como empezar a sacarle la cuestión en todas partes. A mí o sea, yo les comentaba a estas personas que yo siendo mucho más joven que ellos, también me pasa y me pasa mucho. Incluso a mí me pilló la tecnología, así. Como siempre. Mira, a mí me gustaría que me cuentes eh, cómo fue tu experiencia en Kake o O Fake. fuck, sí. Eh, bueno, esa obra fue mi obra de egreso, ¿ya? Fue mi egreso que lo escribí yo, y también actué. Lo dirigió Andreina Olivarí, que es la directora de Bonobo Teatro, o sea, codirectora con Pablo Mansi. Eh, y bueno, una obra que nos gustó mucho y que volvimos a montar después con mi compañía con un elenco distinto en el Teatro Camilo Enríquez. Eh, Nada, en esa obra yo actúo y la escribí, como comentaba anteriormente, y fue, entre comillas, eh, mi primera obra montada, ¿sí? Y es mi primera obra montada, que no lo digo por darme color, sino que lo digo por entusiasmo, como por wow, como mi Es que, primera obra montada, que fue montada por mi directora favorita en el Teatro UC, ¿cachai? Como que cáchate, como que todo estaba como cumpliéndose al sueño de uno, ¿no? mm, o sea, y fue genial, a la hora le fue súper bien, la gente, era una obra muy entretenida que tenía mucho contenido también. En el fondo era una obra que se trataba de las políticas de identidad que tiene harto que ver con este tema de que nos discriminamos por distintas razones, entonces vivimos en un mundo lleno de desconfianza, basado en los prejuicios y en el exceso de identificación. Entonces ya no vivimos en una sociedad muy fragmentada que ya no lucha en conjunto y eso implica que
vivamos cada vez más solos y seamos más individualistas, ¿cachai? Como que a grandes rasgos se trata un poco de eso. Pero como lo que acabo de decir, la consecuencia de lo que acabo de decir es una sociedad muy torpe. La obra es una obra que como que muestra mucho la torpeza en sociedad y eso es muy divertido, ¿cachai? Yo creo que por eso también uno logra identificarse de ese lugar y la gente lo va a pasar bien. Es una obra también con harto humor negro, la gente le encanta el humor negro, que en el fondo se ríe de algo y después como, oh, ¿de qué me estoy riendo? Y también es una obra que no deja a nadie, como que la gente se ríe de lo mismo, pero por distintas razones, o se ríe de lo mismo por la misma razón, pero contradictoriamente, o se ríe de algo que no quería reírse, o se permite reírse de algo que nunca se puede reír en otro espacio. O porque uno se identifica con los personajes. Es como También. lo que ocurrió con Tok Tok. Sí. Eh, entonces, sí, pues total. Entonces, eso pasó con esa obra, pues yo creo que ahí agarré un algo como que al principio tenía que ver como, ay, a esta obra le fue bien, me gusta esta obra, ¿qué hacemos? Bueno, la escenografía nos la quedamos nosotros como compañía, porque en el fondo la otra opción era o botarla o devolver o dejarla como en algún lugar en la universidad que se pudiera, ¿cachai? Como con la pretensión de que alguien la fuera a ocupar eventualmente, la que no iba a pasar. Entonces, En eh, basural. claro, entonces encontramos un lugar donde dejarla y logramos en el fondo montar la obra de nuevo y después con la Rebeca cuando decidimos crear la compañía, decidimos montar la obra de nuevo. Eh, Solamente una persona del egreso quiso mantenerse en el egreso, entonces la montamos con esa persona y como éramos 12 personas en el egreso, conseguimos 9 actores nuevos y la montamos de nuevo en el Camilo Enrique, fue una experiencia muy bacán y nada, o sea, después con la Rebeca dijimos hagamos una trilogía y de ahí salió Nueva Zelanda y es un universo que ocurre todo en el mismo edificio, ¿cachai? Hay un personaje que es la vecina que se repite en las tres obras, que es el personaje que hace la Rebeca, que es la Vivi, que es la vecina del 41, creo, sí. Eh, y nada, todo ocurre en el departamento 52 y en la conserjería del edificio, ¿cachai? Entonces, Yo pensaba que Nueva Zelanda era por el país Nueva Zelanda. sí, pues, o sea, es que no es que ocurra la obra en Nueva Zelanda, pero sí se habla como del sueño, de este De Nueva como, Zelanda. claro, sí, pues, que es como el nuevo sueño americano, ¿no? Como que el sueño americano antes era como, ven a Estados Unidos o estudia, trabaja y tendrás una casa y no sé qué, y tendrás una vida y Dios proveerá y no sé qué, y todo estará bien. Anda a la universidad y tendrás tus hijos y tu familia. Y pareciera que ese sueño ya nunca fue y en verdad el sueño de hoy es irse a Nueva Zelanda, hacer un working holiday, quedarte allá, comprarte un auto en 2 semanas, trabajar recolectando kiwis y todo. Y pareciera que ya ni siquiera ese sueño es real porque parece que hasta allá está fallando eso ahora. Entonces Yo creo es que, una obra bastante nihilista, la verdad, yo creo, Antenor, de llena que de comedia. yo creo que el ser humano, este es mi pensamiento, no, yo creo que nosotros, el ser humano, está haciendo de que la vida sea sin sentido, monótono y que a intentar de que las cosas cambien, pero es cosa de cada uno. Cada uno va poniendo su granito de arena para que las cosas funcionen. Si estáis todo el rato diciendo, ay, es que no va a resultar porque ya lo intenté una vez, puta, inténtalo dos, tres o cuatro veces.
Sí, pues, es una obra que invita a preguntarse sobre eso, po, como a tomar la decisión, porque en el fondo la obra en un momento como que hay un personaje que está todo el rato tomando la decisión, si la vida es así, ¿por qué estoy vivo? Entonces me mato, ¿por qué no me mato? Porque me da miedo, ¿qué hay después de la muerte? Pero si vivir así con miedo es como vivir muerto, ¿cachai? Como que, Es por eso te digo, o sea, como que total, yo pues digo si que la obra justamente se cuestiona a propósito de lo que estoy diciendo. Es súper interesante esa pregunta porque hay otros personajes en la obra que sí piensan lo que tú dices. Y mis obras tienden a hacer eso, es como un intercambio dialéctico, ¿cachai? Entre ideas acogibles. Y por eso la gente se identifica, ¿cachai? ya, No, ¿y tú cómo encuentras que es la vida? Ah, yo encuentro que la vida es, mira, de partida, lo que sí encuentro es que nadie pidió nacer. punto uno. Encuentro que eso es una realidad. Y eso yo lo entiendo. Y lo sufro a veces. Más me gusta vivir, lo cual no le pasa a todo el mundo. Y tampoco necesariamente en el mundo de la arte. Nosotros vivimos de manera muy precaria. Aún así Pero teniendo ¿sabes por quizás... qué digo muy precario? Porque ¿Mm? siempre estamos esperando a que nos digan si está bien o mal. Totalmente. Es que yo digo Y de eso está precario mal como... también. Yo creo que es distinto... Ah, perdón. Eso también está mal. Sí, pues sí, sí, sí. Esperar O a que sea, alguien te diga si está bien o está mal. sí, sí, sí. Yo creo que hay precariedad de distintos niveles, ¿cachai? Por ejemplo, creo que en el mundo del arte hay una precariedad a nivel como de comunidad, que es una precariedad que la constituye la competición, ¿cachai? Creo que hay muy poca comunidad en las artes, creo que son muy competitivos y eso ya constituye un espacio que es precario a nivel de comunidad y es incluso violento, ¿cachai? ¿Mm? Es un espacio muy violento a nivel de comunidad, a nivel económico y a nivel de oportunidades. ¿Cachai? Entonces, claro, eh, si eso uno le suma, bueno, eh, es que digo que en el fondo todo siempre te va a intentar tirar hacia abajo y Sí, uno es el que tiene que, ¿cachai? pero sí, ¿Cachai? imagínate, una vez yo actué de extra para una serie que... Para la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que ahora está en Amazon Prime. Trabajé de extra, ya llegué a la locación, me entregaron el vestuario y todo, y llegó una chica y me dice, ¿por qué él está con el pantalón del personaje? Si es el pantalón del actor. Y yo le dije, hello, yo soy actor también. Y quedó así como, eh, prefiero que le busquen otro vestuario a este actor. Por favor, vamos, apúrense, apúrense. Y así como, ¿Y ok. cómo te sentiste? Ah, no, es que me dio como, como risa de nervios. Como que yo Ya, dije, ¿Ayers? Si bien claro, estoy pero como tú, extra, pero soy actor. ah, sí, es que eso te iba a preguntar, ¿cómo, es lo que entendiste tú que ella te dijo? Como que ella pensó que tú no eras actor o que, Claro, era como, un extra, porque generalmente los extras normalmente postulan gente que no es de las áreas de las artes. Yo me he topado ah, con ya, extras que son médicos, ingenieros, eh, de todas las aristas, y hay otros que no tienen ninguna profesión y van de extra porque les pagan. Entonces, la gran mayoría de los actores no nos prestamos generalmente para 25 lucas al día. Entonces van la gente que no, que tiene más tiempo libre que... y claro, y que le parecerá como una experiencia entretenida, más que Claro, profesional. claro, claro. Pero eso significó de que me llamaron como 6 veces y estuve 6 veces en el rodaje, en distintas circunstancias y distintos personajes.
Bacán, po, buenísimo. Sí, sí, yo creo que no hay que achicarse. Ahora, No, no sé si todo el mundo tiene la herramienta para eso y tampoco puedo culpar si a eso voy, ¿cachai? Como que lo que acabáis de... Yo te admiro mucho por resistir a eso, pero tampoco culpo a alguien que no pueda porque no, pero el mira, mundo si es te pones a innecesariamente analizar, violento también. hoy en día ya que estoy trabajando en el colegio como profe de taller de teatro y junior en una empresa de telecomunicaciones, gano mucho más que siendo un extra. Sí, Entonces pues, bacán. ya no, ya no me presto para 25 lucas estar todo un día en un set de rodaje. Mm, sí, pues, O sea, sí, como alumno de teatro, ya te la banco. Pero como actor y comunicador escénico o actor egresado o titulado, ya no estamos para eso. mm, Estamos para cosas un poquito más grandes. Solo un poquito. no, sí, pues hay que aspirar a más siempre. Y uno merece todas esas cosas. Ahora, Sí, lo que la porque, Tele Reyes me dijo en un live, me dijo, Diego, ahora que eres actor titulado, cuando vayas de extra, habla con los productores y muéstrale que tú eres actor para que te tengan en consideración para una grabación. sí, pues, Antes de que llegue una persona que no sea del mundo de las artes. total, total que sí. Cuéntame, Antenor, ¿cómo fue tu experiencia en Y la Camila? Ah, bueno, la Camila también es una obra que se trata sobre el fray Camilo Enríquez y todo parte a partir de, bueno, todo comienza a partir de una inquietud eh, sobre que puede que Camilo Enríquez haya sido algo así como una especie de travesti, se haya travestido en la época de la colonia. Aquí vamos con esto. Eh, Aquí en esa época de la colonia, previo a la independencia, eh, existía la figura de las mujeres tapadas. Las mujeres tapadas, están las mujeres, así como las mujeres de bien que salían, eh, así como descubiertas, eh, estaban las mujeres que se tapaban para salir a la calle y esas mujeres, el taparse, les daba como una especie como de poder, que en el fondo podían salir y tener más libertad, comportarse de manera más, con más soltura, comportarse, no sé, po, reírse, no sé, po. Había menos probabilidad de que hubieran abusos, por ejemplo, porque no les veían la cara, ¿cachai? Eh, que las cortejaran o no sé qué, porque estaban más tapadas, entonces ya no sabíais si era tu prima, tu hermana, tu, ¿cachai? Eh, entonces ellas ya también podían comportarse más con la soltura que tenían los hombres en la sociedad, ya como en las calles y todo el tema. Y eso es uno de los primeros síntomas queer que empezaron a ocurrir en esa época porque al haber mujeres tapadas, también hombres empezaron a taparse. Y en esa época también las mujeres tenían prohibido ir al teatro en cierta época, o sea, en cierto momento, y después poco a poco se les empezó a abrir el espacio del teatro a las mujeres para que vayan, pero tenían como su espacio que era el balcón de las tapadas, que eran las mujeres que podían ir tapadas al teatro. Y bueno, y en esa época también las mujeres no podían actuar en las tablas, solo podían ser hombres travestidos. ¿Qué hace Camilo Enríquez? Escribe una obra independentista, porque Camilo Enríquez primero escribe la proclama de Quirino Lemaches, que es una proclama que tira muchos como argumentos independentistas, lo que vendría siendo como propaganda independentista, bajo el nombre de Quirino Lemaches. Quirino Lemaches es un anagrama, una reordenación de las letras de Camilo Enríquez.
¿cachai? Si tú reordenas. Perfecto. Y después también lo hizo muchas veces siendo el encargado editor en jefe de la Aurora de Chile, ¿sí? Que era Súper. el primer periódico nacional. Entonces, la Aurora también, él ligado a Carrera, estaban por la independencia y todo el tema, entonces él tendió mucho a cambiarse de nombre, a todo este tema, y bueno, a él lo exiliaron cuando Chile perdió la batalla de Rancagua, perdieron contra los realistas en la Patria Vieja, cuando estuvieron a punto de instalar la independencia y perdieron, lo exiliaron a Argentina. Y en Argentina, él se fue a vivir con Manuel, se me olvidó el apellido. Ya, ojo acá. Porque él en Argentina escribe una obra que se llama La Camila, ¿ya? La Camila o la Patriota de Sudamérica. La Camila tenía un apellido que es Skinere. Skinere es un anagrama de Enríquez, Ah, ¿ya? El marido de Camila se llamaba Manuel, como el hombre con el que él vivía allá mientras él escribía la obra, ¿ya? Y bueno, también investigué mucho de su vida y se decía que él era un hombre enfermizo, que era un dramático, que tenía depresión, que vivía su vida así, y no sé qué, y que era un idealista y que no sé qué, que era súper así como que, y hay unos cuadros de él, ¿cachai? Que aparece acostado muy queer, ¿cachai? Como, no, sí, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿cachai? Entonces apareció esta obra donde el gallo escribe esta obra, entonces en verdad en nuestra obra, en La Camila, nuestra obra se llama La Camila, porque es Camilo Enríquez escribiendo La Camila, haciendo el casting de La claro. Camila, pero en verdad él siempre quiso ser La Camila y es él escribiéndose a sí mismo como La Camila, viviendo en la casa de Manuel, y Manuel es no sé qué, y se le aparece su hermano que murió ¿cachai? Y mezclamos lo que pasó realmente con lo que ficcionamos que podría haber sido, y así es una obra Comprendo. también comedia histórica, y que también se mueve en varios planos y que incluso hace un símil con la Convención Constituyente. Cáchate. Hiciste un viaje de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, y a lo mejor no estábamos tan equivocados después de todo. Sí, bueno, de hecho me ¿Quién encantaría sabe? volver a montarla, es una bonita obra y es entretenida, de chistosa. Tiene harto contenido. Maravilloso, fantástico. Sí, hay que remontarla. Ah, que sí. Sí, Deja mucho que decir. Y dejar la intriga. sí, sí, sí. Cuéntame un poco más sobre Nueva Zelanda. Bueno, Nueva Zelanda la montamos en el Teatro Camilo Enríquez y es como nuestra una obra con la que nos fue súper bien. No ha pasado todavía un año desde que la estrenamos, porque la estrenamos en julio del año pasado. O sea, el 30 de julio, en verdad la estrenamos en agosto, nuestra temporada fue en agosto, las primeras 2 semanas de agosto. Y nada, pues fue genial porque en el fondo tuvimos la oportunidad de estar primero en el Teatro Camilo Enríquez y a la obra le fue súper bien, entonces después estuvimos, eh, nos abrieron la posibilidad, perdón, de estar nuevamente en el... ¿Se escucha? ¿Me escuchas? Sí, se escucha muy bien. ¿Y ahora también? También. Ya. Nos dieron la oportunidad de estar también en el Teatro Camilo Enríquez, como nos fue bien, en noviembre, ¿sí? Después, bueno, como nos fue bien, nos invitaron o sea, postulamos al Santiago y nos invitaron a y después nos invitaron al Teatro Mori, en el Mori Recoleta. Ah, Que bueno, ahí y antes también de los eso, publicité. ¿sí? Sí, Ah, buenísimo. ¿Y tú viste esa obra? no la vi, No, pero no la vi.
estuve subiendo el reel y toda la cosa, como que... Ah, buenísimo. Bueno, igual la queremos volver a montar, solo que ya la hemos montado harto igual. Entonces, claro, pues en menos de un año la hemos montado 5 veces porque me faltó Quilicura. La montamos en el Festival de Quilicura también. Entonces, Pero vamos que se puede, claro, vamos que se puede. en menos de un año la hemos montado en 5 espacios. Y nada, lo que te contaba, ¿cachai? Una obra de 10 personajes, una obra de texto que dura 1 hora 45, donde el comentario general era que se pasaba rápido, que daba risa, que era entretenida, pero que además tenía mucho contenido, que era una obra actual, una obra que nos hacía mucho sentido, pero que también desde el quehacer nos hacía nos generaba mucha alegría poder, como desde la práctica, también generar la crítica bueno, a las prácticas, ¿cachai? Como decir, ya, queremos trabajar gente de distintas escuelas, queremos trabajar gente muy distinta entre nosotros, ver qué pasa, ¿cachai? Queremos romper un poco con estas cofradías teatrales, queremos probar, ¿cachai? Em, Queremos romper con esta lógica de que las obras tienen que ser cortas porque la gente ya no retiene eh, la atención, pero tenemos que hacernos cargo, tenemos que captar la atención, ¿cachai? Eh, Tenemos que romper con la noción de que las obras ya no pueden ser de texto porque los jóvenes ya no podemos aprendernos texto porque solo los antiguos eran como bacanes y hacían obras de texto y hoy en día somos puros flojos que hacen mapping y cosas con el cuerpo. Digo flojos con mapping con el cuerpo porque son palabras de otras personas, no las mías. Yo no tengo. Claro, Hay claro, que dejar claro. pero eso también tiene mucho que ver con la doctrina que uno nos adoctrinan. Porque, por ejemplo, cuando tú entras a la escuela de teatro, te vas dando cuenta de que no es llegar y aprenderse el texto y ya está. Sí. O sea, el training constante, que uno no entra con la disciplina del training en llegar a la hora, porque si no llegas a la hora se te cierra la puerta y no entras. O sea, un Mm, montón de cosas que te van gatillando a medida que va pasando el tiempo. sí, pues, oye, advertir estos 2 segundos, que me queda 2% de batería, se me va a apagar el teléfono en breve. Pero, así que Antenor, digo, ya pero estamos. antes de eso, decir eh, que claro, que además de eso, decir, no nos tratemos mal, ¿cachai? Si estamos trabajando, pasémoslo bien, no nos tratemos mal. Y lograr, en efecto, que te den ganas de ir a ensayo, pasarlo bien, no faltarnos al respeto, ¿cachai? Generar un espacio grato de trabajo. Entonces creo que la ganancia fue entera, fue en 360, ¿cachai? Fue Así es. hermoso, hermoso, hermoso. Ahora sí, Antenor, ya estamos llegando al final de nuestro live. Antes necesitamos tocar el tema que nos convoca. sí. Cuéntame ahora, este es el momento que puedas decir cuándo tenemos las funciones, a qué hora y dónde. Y por qué hay Bueno, que ir a ver esta maravillosa obra que se estrena mañana. Que por bueno, cierto ya tengo los ganadores de la obra de teatro, esa. así que ahí queda arriba. Estupendo. Bueno, a esta obra, esta semana, el estreno es mañana para las personas que van a ir, así que genial. Es a las 7:30 de miércoles a sábado, de mañana 17 a jueves, viernes, sábado, de 17 a 20 de junio, ¿cierto? A las 19:30 en el Teatro Sidarte, que es Ernesto Pinto Lagarrille, 131 en Recoleta, Metro Baquedano. Y bueno, la obra se llama Gamel, es parte del ciclo disidente del mes de junio, bueno, del mes del orgullo, ¿cierto? Es la tercera obra del ciclo disidente del Teatro Sidarte, estamos muy orgullosos de ser parte de este ciclo y la obra está muy buena, o sea, a propósito de lo que comentaba antes de esto de las obras con mapping, de no sé qué, esta es una obra con mapping, Justo ahí. a diferencia de Nueva Zelanda, esta es una obra con mapping, pero que tiene arte texto. Así que, eh, bueno, les dejo a todas, todos muy invitados.
porque también es una obra muy sensible que a través de lo tecnológico atraviesa mucho la sensibilidad humana, la sensibilidad de lo identitario, lo, lo sensorial de la comunicación humana, del amor romántico en pareja, de lo que es mirarnos a los ojos hoy en día, de las redes sociales también, y de lo trans y de lo humano y de lo transhumano. Sí, igual sí, hasta cierto punto. Y de la representación. A ti, Diego, que te gusta del tema de lo audiovisual en escena, es todo que ver. También, si O le sea, gusta no el es que me guste o audiovisual, que no me guste. sé, claro, que te dedicas, pero Tampoco. bueno, que no sabe entonces cómo referirme, pero bueno, en fin, es una obra que atraviesa la sensibilidad del ser humano. O sea, si eres ser humano, yo creo que va a atravesar tu sensibilidad. Es una Maravilloso, obra que está fantástico. muy bien actuada y nada, yo creo que el texto también puede que te guste si has tenido pareja, si no has tenido pareja, si has tenido redes sociales, si no has tenido redes sociales, si eres hombre, si eres mujer, si no eres ninguno, también. Ya, dale. Maravilloso, fantástico. Antenor, ¿qué prefieres? ¿Perro o gato? Creo, antes gato, pero yo creo que hoy en día perro. Perfecto. Ahora vamos a ir con las últimas preguntas finales. ¿Qué significa para ti en una sola palabra con los conceptos que yo te voy a dar? ¿Listo? Y se nos fue, creo. ¿Se nos fue o no se nos fue? A ver, veamos. Sí, se le cayó el internet. O sea, se le descargó el teléfono. Pero bueno, las preguntas finales se las vamos a dejar para que las pueda responder después. Así que eh, espero que la hayan pasado bien. Nos vemos en un próximo capítulo entre bastidores y micrófonos. Hasta la próxima.